En Al Día Noticias, en Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña Alfredo Serrano. Él es escritor y periodista y es candidato al Consejo de Bogotá en la lista del Partido Liberal y tiene el número 34. Alfredo, bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias. Acerquemos más el micrófono, por favor. Bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. John Didier, un saludo muy cordial para ti, muchas gracias, qué alegría volver a verte, siempre trabajando en estas líderes de la política en el Distrito Capital, John Didier. Me alegra mucho saludarte. Bueno, nos conocimos hace muchos años, ¿no? Hablábamos antes de iniciar esta charla que cuando llegamos acá a Bogotá, más o menos hacia 1997, ¿no? Exactamente. Hablemos un poco, porque usted es periodista también, de su recorrido como periodista y también escritor. Ya luego nos cuenta sobre la faceta de escritor. Bueno, John Didier, yo estudio en Bogotá, en IMPAU, periodismo, y profesionalizo en la Universidad de los Libertadores, una universidad hermana de IMPAU, y empiezo a trabajar en Bogotá. Uno de mis primeros trabajos fue con Solo Deportes de Radio Santa Fe. Allí hice mis primeros pinos, trabajando en el Banco Cafetero, que fue la entidad que me pagó mi carrera universitaria. Yo era cajero del Banco Cafetero, precisamente, y me adelanto un poco, en uno de mis libros, El robo del siglo de Netflix, cuando yo trabajaba en el Banco Cafetero. Yo me vi la película, me gustó. Claro, sí, sí, eso fue un éxito mundial. Yo soy el autor del libro de esa serie de Netflix, El robo del siglo. Yo era cajero del banco y yo en esos años tuve que contar los dineros robados del Banco de la República de Valledupar. Pero usted estaba en Valledupar. No, en Bogotá. Lo que pasa es que como ese dinero circuló en toda Colombia, ya. nosotros teníamos que revisar los cajeros de los bancos en el país, billete por billete, serie por serie. Y entonces es bien curioso que siendo yo estudiante de periodismo y cajero del Banco Cafetero en su momento, viví esa época muy fresca y muchos años después, John Didier, vine a escribir el libro Así robó el banco con la editorial Random House Mondadori, que finalmente a través de Dínamo, la productora colombiana, le dio la vuelta al mundo en ese éxito tan grande que tuvo y que tiene todavía El robo del siglo en la plataforma de Netflix. El título del libro es Así robé el banco. Así robé el banco. Pero fue porque un autor le contó. Claro, el cerebro del robo me cuenta a mí cómo hicieron el robo. ¿Y por qué le cuenta a usted? Porque yo lo contacto y empiezo a hablar con él y termino escribiendo esa historia. Ok, muy bien. ¿Cuánto le tomó hacer el libro? Ese libro, un par de años. Yo recuerdo que yo había ingresado como investigador a la cárcel de Itagüí, donde estaban recluidos los jefes paramilitares, porque estaba terminando mi primer libro, La batalla final de Carlos Castaño, o sea, cómo matan a Carlos Castaño. Y los que lo matan, al parecer... Por orden de Fidel, ¿no? Sí, de sus hermanos, estaban presos en Itagüí, en Antioquia. Entonces yo voy a buscarlos. ¿Yo a quiénes voy a buscar? A alias Monoleche, que es el que lleva a cabo, digamos, el crimen, hermanastro, se puede decir, de los Castaño, enviado por Fidel, por Vicente Castaño. Entrevisto a Báez, a Ernesto Báez, y iba buscando a dos personajes más, uno llamado Jorge Pirata y otro Tolima Goyeneche. ¿Y los entrevistaba para qué medio? Para mi libro. Okay. Yo estaba terminando mi libro y pues yo quise hablar con los hombres que decía ¿Cuál libro? La fiscalía. Ahí estamos hablando de cuál libro. La batalla final de Carlos Castaño. Sí, la batalla final. Mi primer libro. Que fue un éxito total. O sea, ese fue mi inauguración como escritor. Se hicieron 10,000 libros y 10,000 libros se fueron en un momento. Y fue coyunturalmente en ese escenario donde yo voy a la cárcel. De esas visitas a la cárcel, John Didier, yo saco 4 libros más. ¿Y cuántas visitas hizo? Yo estuve como unos 4 meses yendo todos los fines de semana en Bogotá, avión a Medellín, y de Medellín a Itagüí entraba sábado y domingo, porque al principio... Y grababa todas las charlas, claro. Y apuntaba. No, apuntaba, John Didier, porque yo no podía entrar grabador a la cárcel. Yo entraba como un ciudadano común y corriente. A visitar a un amigo. Exacto, yo nunca entré como periodista. No, claro. Yo salía, ellos allá me suministraban. ¿Cómo lograba que lo dejaran entrar a ver a estos presos? Porque uno de ellos me había autorizado mi ingreso. Ok. Yo fui a una sola visita. Yo quería hablar, con humor te cuento, con las personas que habían matado a Carlos Castaño.
Y cuando me doy cuenta de lo que hay adentro y la cantidad de historias que tenía adentro, pues yo entraba común y corriente muy temprano los sábados y los domingos, apuntaba, ellos me daban allí hojas y el lápiz solo, y yo saliera con las hojas, Ujú, porque allí no podía entrar yo con grabadora, no podía nada, 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 ujú. ni celular tampoco. Y entonces, Y entonces, estando allí en la cárcel, me hablan de varios libros, por ejemplo, de las prepago. Estando en la cárcel, me dicen, Alfredo, una señora en Bogotá lo va a buscar que le va a contar una historia muy interesante. Y es Madame Roche, ah, para el libro de las prepago, que fue mi segundo libro. Esos dos primeros libros yo los escribo con la editorial Oveja Negra, ¿sí? Antigua editorial de Gabriel García Márquez y del boom ese que había literario pero colombiano. ese Man Roche sí lo escribió hace poco, ¿no? No, lo que pasa es que ha sido tan nombrado el libro, John Didier, que eso fue un fenómeno Pero loco. la captura de ella ocurrió hace cuánto. No, es que Pues esa que, Madame de Cartagena es otra mujer. ah, Claro, esa Madame de Cartagena es otra se mujer. No, cogieron en un yate. claro, no. La Madame Rochi, es que, ¿cómo le parece que estábamos escribiendo el libro para hablar de Madame Rochi y de las prepago? Cuando el personaje, que era conocido en el mundo de la mafia como Carolina Duarte. ¿Quién es Carolina Duarte? Carolina Duarte, que su nombre de pila es otro. Carolina Duarte era el nombre en la mafia, sobre todo el cartel de Cali. Ella le servía al cartel de Cali y allí en los hoteles Aristi, un par de hoteles muy famosos en Cali, ella le llevaba a las muchachas a don Gilberto y a don Miguel, Madame Roche. Estando escribiendo la historia, ella me cuenta de una proxeneta que habían asesinado en Cartagena llamada Roche hace muchos años. Entonces, con José Vicente Catarain, el editor y dueño de Editorial Oveja Negra, dijimos, ese es el nombre del libro, Madame Roche, y queda Madame Roche. Ella nunca se conoció como Madame Roche, y el nombre de ella es Consuelo García González, entre otras cosas, hermana de dos magistradas de la República. Ujú. Bueno, pero está usted contándome esas visitas a la cárcel de los libros, pero me iba a contar la historia de cómo fue que se empezó a escribir el libro del robo, así robó el banco. Estando en la cárcel, uno de los sindicados, entre otras cosas, que habían matado, había un tipo santanderiano que había estado como en el teniente de la policía, sin mal no recuerdo, llamado alias Tolima Goyeneche, era el alias de él. Este hombre muere envenenado aquí en la cárcel de La Picota. Él era uno de los grandes, termina siendo uno de los grandes lugartenientes de Carlos Castaño, y claro, allá dentro de la cárcel se encontraron dos grupos, pues los unos los que habían matado y otros muy cerrados a favor de Carlos Castaño, que por cierto eran muy pocos. Ese Tolima Goyeneche, un día aquí en la cárcel, ellos los habían trasladado ya de la cárcel de Itagüí a la Picota de Bogotá. Se trajeron un grupo muy de Boyacá, muy de Cundinamarca y muy de los llanos orientales, porque había ahí como una guerra con el combo de Antioquia, Don Berna y Julián Bolívar y ese combo de Antioquia muy fuerte. Entonces los abrieron, a unos los dejaron en Itagüí y a otros los trajeron a la Picota. Aquí en la Picota, en una de mis visitas, este Tolima Goyeneche me dice, mire, yo tengo un amigo, muy amigo mío, y es fulano de tal. Él lo va a buscar a usted en estos días y él tiene una historia que le quiere contar que es mundial, eso es para Hollywood. Entonces, Ujú. efectivamente yo me encuentro con el hombre por allá en Boulevard Niza y el señor que me llega pues es un señor estrato 20, muy bien vestido, muy bien hablado, un hombre muy elegante, muy simpático el señor, y me dice, mire, yo fui el cerebro del robo. Entonces, yo le tengo la historia que es para Hollywood, me dice él. Y entonces empieza a contarme la historia de Y John él por Deere, qué quería hacer eso? ¿Por qué quería contar? porque él no quería morirse sin ser un héroe, digamos, del mundo del celuloide, del cine. Él quería ser una estrella Pero ya condenado, ¿no? y libre, Ah, ok, condenado y libre. ya. Él toda la vida ha vivido como un vecino en Bogotá, estrato 6, y sus vecinos no tienen ni la más mínima idea, digamos, que se trata de ese señor, porque el tipo
toda la vida ha negociado con esmeraldas y diamantes. Y es un caballerazo, o sea, ese tipo no tiene una contravención en Pero él ninguna. no participó en el robo, sino que fue el que se ideó el robo. Él estuvo en el Hotel Sicarare, en el segundo piso, en la misma habitación donde años después viajamos a Valledupar con él, nos metimos a la misma habitación, le hicimos para un documental un video de 2 horas y él nos contó desde la misma habitación cómo él manejó el robo. No, en esa habitación se quedó Bonilla Esquivel. Ahí hubo dos cerebros muy grandes. Ujú. Bonilla Esquivel y él. Él sí entra, él es el que hace toda la operación, él es el que rompe la caja fuerte y él es el que sale con el dinero en el camión. Ujú. Ah, pues muy interesante. Entonces, pero todos en la película creo que muchos terminaron muertos. Claro, y además de Y en eso, la vida real también, ¿no? Ujú. mucha gente inocente, que no tuvo nada que ver con el robo, la mataron. Por una razón, les encontraron dinero, ese dinero empezaron a venderlo al 70% del valor real. El dinero circuló todo. El gobierno, ya te cuento, yo era cajero del banco, eso infartó el trabajo en las instituciones financieras y bancarias en Colombia, porque imagínate una fila a mediodía de gente que trae billete en cantidad en efectivo y cada cajero revisando billete por billete, como 20 series en un vídeo, eso fue una Yo locura. era reportero para la época en Cali, hice la nota para Notipacífico cuando llegaron los vallenatos, los billetes vallenatos, que así Claro. se le conocían, a la ciudad de Cali. Tiene usted toda la razón, eso fue todo un acontecimiento en la historia del país. Sí, y de hecho, a los 2 o 3 semanas de esa medida, el gobierno tuvo que liberar eso y Sí. ya la gente, pero hubo muchos muertos. Mire que Pero el cerebro, el que usted entrevistó en el libro, entonces, ese no murió, está vivo, está vivo, está vivo. Hay pero dos parte vivos, de la banda sí murió, hay todo. hay dos vivos. Ah, ya. Y de hecho, uno de los grandes secretos de ese robo es que mm, uno de ellos fue matando a los otros. ¿Para quedarse con Sac- el dinero o para que no dijeran nada y no lo sí, sapearan? sí, ellos tenían unos códigos, es una banda muy organizada y muy aleccionada, llamémoslo así, de Ujú. una élite, digamos, delincuencial, que tenían unos códigos, como los futbolistas que hablan que del camerino nada se sabe, que el código del camerino como el futbolista. Estos no, de hecho no se delataron. Hubo uno de ellos que está vivo que nunca pagó cárcel y está vivo. Es el único que está vivo junto al cerebro del robo. Pero entonces, ¿por qué salió? ¿El robo salió perfecto o salió mal porque terminaron muertos? El robo salió perfecto, sacaron la plata y se la llevaron, pero como al tercer o cuarto día, uno de los que participó en el robo, que era de aquí de Bogotá, y en la fiesta del billete en el bolsillo, le da por contarle a un cuñado de él que era un policía que habían Sí, ahí coronado, se vio en la película. y entonces llegan a atracarlo y a robarlo y a quitarle hasta lo que no tenía. Sí. Le hicieron como 3 viajes a la policía para Ahí quitar. fue la falla Claro, ahí se cayó todo ese robo y ese negocio, y fue después y por contar. totalmente. Bueno, ¿cuántos libros ha escrito entonces Alfredo Serrano? Mire, yo he escrito 11 libros, de los cuales 2 no he publicado, 9 publicados. Mi más reciente libro se llama La Soprano, la historia de una soprano bogotana que se mete a la cárcel del Buen Pastor y enseña a cantar ópera a las internas del Buen Pastor y digamos, en ese ejercicio, John Dider les predica la palabra sin hablar de la Biblia y las libera. Y las mujeres son libres y es un resultado ¿Las libera de qué? de su vida pasada, de sus horrores, Las libera temores. espiritual y Claro, emocionalmente, no de exacto. las barras de la cárcel. No, algunas están todavía allá, pero de hecho hay una que está pagando 55 años de prisión. Ujú. Pero es una historia muy linda. Y mire, rápidamente le cuento que hace poco fuimos a Ecuador porque ese programa inicia en el Ecuador, el de Patricia Guzmán, la soprano, que tal vez tú conoces a Patricia. Y en Ecuador fuimos hace como, yo creo que menos de 2 meses, y allí se va a convertir en política pública. Ese programa que ella hace cantando en las cárceles Mm. para sacar a la gente, digamos, de sus
De sus penas. Prisiones, llamémoslo así, penas, claro. sí. Bueno, y hay 2 libros que yo no publiqué. El uno se llama Gidis la elegida. Gidis la elegida. Claro, John Didier, yo soy el periodista por el cual inicia lo que Colombia conoció y la historia registró como la Gidis política en Colombia. Por una razón, yo había trabajado en Barranca Bermeja como corresponsal de En Vivo, TVO y Hora Cero, Noticiero Nacional, NSA, y Gidis era una concejala de la ciudad. Yo la conocí siendo concejala de la ciudad. Entonces, un día ella me envía un correo, ya ella viviendo en Bogotá, yo también, y llego a su casa y había un señor con ella que resultó ser Teodolindo Avendaño. Estamos hablando de los 2 votos que le dieron la reelección Sí, el hombre al de Caicedonia, presidente, ¿no? exactamente, Bayuno, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo empiezo a hacer el libro con Gidis. Yo tenía información de Gidis, de algunas pilatunas de Gidis allá con unas cooperativas de mujeres. Y cuando ella me dice, mira, aquí le tengo esto, ella me entrega a mí unos documentos y le entrega otros de manera paralela a Daniel Coronel. Yo salgo al exilio y Daniel Coronel sale a los 8 días. ¿Por qué al exilio sale? Porque yo venía amenazado de Barranca Bermeja por los paramilitares. Porque yo los estaba denunciando. Yo lo estaba denunciando porque en la alcaldía de Barranca Bermeja, en ese momento el alcalde era un señor Edgar Cote Gravino. Él había metido 3 secretarios de despacho paramilitares, donde habían fotos de los tipos vestidos de paramilitar. Entonces yo estaba denunciando eso cuando me amenazaron y me tuve que salir de Barranca Bermeja y vine a Bogotá como unos 6 o 7 meses, trabajo con el Canal Capital y me lleva exiliado en un programa de protección temporal a periodistas Suecia a estrenar un programa en Buenos Aires, Argentina. Ese programa estaba funcionando en Santiago de Chile y en Montevideo. Estrenaban el de Buenos Aires y yo le dije, bueno, yo voy para allá y me llevaron para allá. Nosotros estrenamos con mi esposa y mis hijas ese programa. Alfredo, ¿escribir libros le ha dado para vivir o más el periodismo? No, escribir libros. Escribir libros. Con el periodismo, estimado John Didier, bueno, tú sabes la lucha del periodista. Y ya cuando tú y yo estábamos, porque somos contemporáneos en nuestro ejercicio profesional, ya era difícil, no era fácil, pagaban mal, los privilegiados eran muy pocos que ganaban muy bien, y ya empezaba mucho el tema de la pauta publicitaria que todavía funciona. A uno les ha ido muy bien, bueno, pero yo, digamos, nunca fui vendedor, John Díaz, yo nunca fui capaz de vender una hueá de panela. Entonces, yo me dediqué a escribir. Claro, a mí en el periodismo me ha ido bien como comunicador social. Yo he sido jefe de empresas de La Nación y del Distrito varios años, John Díaz. Jefe de prensa organizacional, ¿no? Sí. De entidades, de personajes. Yo fui jefe de prensa de Enrique Vargas Lleras en el Consejo de Bogotá. Yo fui jefe de prensa de María Consuelo Castro Caicedo en el Consejo de Bogotá. María Consuelo Araujo. No, la hermana del escritor de Castro Germán Caicedo, Castro. de Germán Castro, sí, y de José Fernando y el doctor Gustavo Castro Caicedo. Luego soy en Barranca Bermeja director de comunicaciones de Cor Magdalena, la entidad del río Magdalena. Ahí donde voy a Magangué y conozco la historia de Nilce López Lagata y hago el libro de Nilce López Lagata, de la famosa Chance. Le da papaya y termina haciéndole un libro. Y entonces, y también fui jefe de prensa de los bomberos oficiales de Bogotá. Conozco la ciudad, conozco los rincones de la ciudad que no conoce cualquier bogotano, porque yo tenía que estar con los bomberos en las emergencias y me recorrí Bogotá por todas partes. Bueno, Alfredo, ¿por qué quiere ser concejal? ¿Por qué quiere hacer ahora política? De periodista pasó a escritor y ahora de escritor quiere pasar a ser político. Mire, John Didier, yo he sido y estoy en mi mejor momento profesional, porque pues se vendió la serie El Robo del Siglo, tengo vendida la historia de Nilce López Lagata a Telemundo, estoy vendiendo historias a las grandes plataformas del mundo. John Didier, pocos colombianos podemos decir que le estamos vendiendo a las grandes plataformas historias y pagan bien. Yo soy cristiano hace muchos años. ¿Cuánto se puede vender una historia? John Didier, eso depende del marrano.
y depende de lo que haya uno alcanzado. En la medida en que yo vendo, ya siempre estoy pidiendo más. Las primeras ventas son ventas de 100, ciento y algo de dólares, ¿sí? Ujú. En la medida que vamos vendiendo, por ejemplo, esta de La Gata, van a ser 100 capítulos. Entre más capítulos venda uno, mejor, más plata hay. Porque además del libro que escribió, tiene que seguir creando nuevos capítulos que giren en torno a la historia. Sí, eso depende de cómo le vaya la historia en las plataformas. Va a llegar un momento en que si el público solicita, pues hay que estirarla y estirarla y Sí. estirarla, como ha pasado con algunas como El Señor de los Cielos, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Entonces, John Didier, mire, buena pregunta. Yo hace muchos años soy cristiano. Cuando los dos nos conocimos, yo ya era ¿De cristiano, qué iglesia? de Casa sobre la Roca en aquellos años, Del ¿sí? señor Silva. Sí, Darío Silva Silva. Luego, yo he viajado, estuve en Barranca Bermeja, viví en Argentina, hemos vivido en Estados Unidos en un par de ocasiones con mi esposa y hace unos 17 años pertenezco a la iglesia Su Presencia. Ujú. Eh, yo había renunciado a cualquier aspiración política, John Didier. Yo no he sido un político, yo no me veo como un político tradicional, no quiero ser un político tradicional. Yo soy un hombre que he generado hechos políticos en Colombia con mis denuncias que he hecho de manera valiente, valga decirlo, que me ha costado muchas cosas, amenazas, que me ha costado que me cierren puertas, porque toco el poder en Colombia, John Didier. Cada día, por supuesto, me he convertido en un hombre más prudente, más tranquilo, más reposado, pero el espíritu ese de la denuncia lo tengo intacto. En vista de esas circunstancias, yo me puse a pensar y abordé a uno de los pastores de nuestra iglesia, Su Presencia, y le dije, pastor, la ciudad se está cayendo, el país se está desmoronando, y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Como unos cobardes allá guardados en las iglesias, todos pasándola rico, viviendo vidas sanas, con familias que se están recuperando. Yo creo que nosotros estamos actuando como cobardes. Yo creo que ya aquí ya se manifestó todo el mundo en Colombia. Hablaron los sectores de izquierda, derecha, ultraizquierda. Todo el mundo habló. LGBTI, todo el mundo habló. Y nosotros los cristianos, ¿qué pasa con nosotros? Y recordemos algo, John Didier, aquí había habido un grito gigante del pueblo cristiano cuando le dimos el voto al no y ganamos, ¿cierto? ¿A usted votó no al plebiscito? Claro, claro, porque yo sabía que esa negociación, no porque no quiera la paz, por supuesto que soy un hombre que abogo por la paz en nuestro país, porque sabía que la negociación iba a ser una sinvergüenzura, como lo fue. Por ejemplo, ¿en dónde está? Estoy escribiendo un libro donde estoy diciendo dónde está la plata de las FARC. Se llama Martín Sombra y lo lanzó en mes y medio, John Didier. Te doy la primicia. Mm. Entonces, Pero tiene que venirlo a lanzar acá para que nos cuente la claro, por historia. supuesto, mi estimado John Didier. Hermano, ¿en dónde está esa plata? ¿En dónde están esos miles y miles de millones de dólares que tenía las FARC? Y nosotros, el De la Estado droga que vendía. total del narcotráfico. Claro. Y la plata, o sea, hoy les pagamos a ellos, ¿cómo le parece? Mm. Y nuestros Y no campesinos, devolvieron nada. nada, John Didier. Entonces, mire, yo me di cuenta de eso y tomé la decisión. Mire, John Didier, yo no le voy a comprar un voto a nadie, no le ofrezco a nadie nada. ¿Qué ofrezco? Ir a ser un verdadero veedor en el Consejo de Bogotá. Entre otras cosas, John Didier, que tú me conoces hace muchos años, si yo llego a ser concejal de Bogotá, que se tengan de atrás los corruptos, porque voy a estar adentro, John Didier. Soy insobornable. Ahí sí como el disco no me compro ni me vendo. ¿Sí me entiende? John Didier, ¿por qué? Porque ya tengo una edad, John Didier, donde yo no voy a feriar mi prestigio profesional por un plato de lentejas. Y sí le puedo prestar un servicio grande a la capital como un veedor realmente. A mí me interesan dos cosas. Ayudar a que la autoridad en la capital de la República se restablezca y se restablezca esa relación que debe haber entre la policía capitalina y los jóvenes, que está rota. Hoy se miran como auténticos enemigos y esa juventud tenemos que protegerla y esa juventud tenemos que ayudarla y tenemos que ayudarla a encauzar buenamente, porque son los que van a quedar con esto, John Didier. Bueno, y lo otro, yo quiero hacerle seguimiento al dinero, físico dinero, a través de los proyectos que desarrolla la alcaldía distrital y una cosa todavía mejor, John Didier, me le quiero meter a las alcaldías locales.
que nadie las ronda, John Didier, y se mueven miles de millones de pesos en esas alcaldías. Lo digo modestamente, soy un hombre que he sido probado 30 años en la investigación periodística. Yo no soy pastor, John Didier, no quiero ser pastor, yo no quiero subirme a ningún púlpito de ninguna iglesia a usurpar escenarios que solamente es para predicar la palabra de Dios y que los pastores se muevan de ahí. Es más, no creo en que los pastores deban estar haciendo política. Yo creo en que nosotros, el pueblo de Dios, puede poner el presidente de Colombia, alcalde de Bogotá, alcalde de las principales capitales de Colombia, gente decente. Nosotros somos la reserva moral de Colombia, los cristianos, católicos, la gente que practica algo que se perdió en la nación y por eso reina el caos, que es la autoridad moral, ética y espiritual. Dice, la palabra de Dios dice una cosa, estimado John Didier y amigos oyentes, cuando el caos reina en una nación y no hay autoridad moral, ética y espiritual, hay fracaso en los países, fracaso en las naciones. Me dijo usted antes de iniciar la charla que en Bogotá, en la alcaldía de Claudia López, careció de autoridad, que la figura de autoridad se perdió. Sí, le voy a contar dos cosas. Yo no soy homofóbico, pero soy un hombre respetuoso. Yo respeto toda tendencia que tenga la gente como debe ser. Constitucionalmente, la nación no lo ordena. Mira, a mí me parece que Claudia López cometió dos errores. El primero, darse ese beso público con su pareja, la doctora Angélica Lozano. ¿Por qué no se lo reservó para la intimidad de ellas? Eso es una cosa ya privada de ellas, respetabilísima, totalmente respetable. Pero no nos la metan a un pueblo laico, un pueblo conservador como el nuestro. Eso sonó ofensivo para la sociedad colombiana. ¿Siendo usted del Partido Liberal es conservador? Yo soy en principio sí. Totalmente, claro, totalmente. Todos los principios bíblicos yo los defiendo, John Didier, familia, aborto, todo, absoluta, pero a ultranza. Pero el Partido Liberal es dejar hacer, dejar pasar. Lo que pasa es que en el Partido Liberal entramos tendencias casi que extremas, ¿sí me entiende? Hay muchos liberales que son casi guerrilleros o de izquierda. Entonces, no, claro, John Didier, es que mire, John Didier, el asunto supera a los partidos políticos. El asunto supera a las ideologías políticas. Hay una necesidad hoy en Colombia que tiene que ver, por ejemplo, mire, Gustavo Petro, a quien conozco como la palma de mi mano y entre otras cosas, te decía que yo he colgado 2 libros que nunca publiqué. Uno se llama El Fenómeno Petro. 800 ¿Por páginas. qué lo tiene colgado? Porque cuando yo era el jefe de prensa de los bomberos en la alcaldía de Petro. Conozco a Gustavo Petro como la palma de mi mano, lo conozco muy bien, 800 páginas, tengo escritas inéditas de Gustavo Petro. ¿Él tiene alguna adicción, como dice Ingrid Betancourt? Yo sí creo. Adicción, como dice, o como lo sugirió Armando Benedetti, de drogas y no solo de alcohol. Yo creo, y me da pesar, porque ese ser humano es un ser humano muy inteligente, brillante, ¿sí? Pero tiene problemas y problemas que irreversiblemente afectan a los colombianos porque es la figura pública número 1 de esta nación. Lo que pasa es que lo que no comparto con Ingrid Betancourt es la manera como lo hace, ¿sí? La manera como lo hace me parece degradante, ofensiva, lesiva, pero si el presidente tiene problemas, pues como todo ser humano hay que ayudarlo. Y cuando usted dice lo conozco como la palma de mi mano, ¿eso qué quiere decir? Que yo estuve 4 años oyéndole el discurso a Petro todos los días, como jefe de prensa de los bomberos de Bogotá. Y me acerqué a mucha gente del M19 en ese momento, de la cúpula. Y conozco, es más, me buscan para que escriba historias del M19. ¿Y entonces qué concepto tiene usted de Gustavo Petro? Que Gustavo Petro es un autista político. ¿Autista? Político. ¿Qué es eso? Un hombre brillante, muy capaz, inteligentísimo, un hombre que fue la figura rutilante en su momento en esta nación cuando denunció de verdad y no le faltó nunca a nadie en calumnia los hechos de corrupción como senador de la República. Pero Gustavo Petro tiene un problema muy grave
que él, dentro de su personalidad, Gustavo Petro no le copia a nadie. Gustavo Petro sabe más que todos. Y entonces esa personalidad de Gustavo Petro... ¿Y si sabe más que todo eso es lo que él cree? No, el tipo es muy bueno, pero no tiene, digamos, esa humildad que debe tener el ser humano y sobre todo el gobernante de saber que todo no lo puede hacer él y que debe delegar, pero además delegar con confianza. No, y al final no hace nada, que todo lo hace, Exactamente. porque mire usted lo que fue la alcaldía, no sé, en mi opinión como ciudadano me parece que ha sido una de las peores alcaldías que ha tenido Bogotá. Por lo mismo, yo no lo conocía mucho, la verdad. Yo no lo conocía mucho porque yo no soy de izquierda. Nunca he sido de izquierda, ni jamás seré de izquierda. Tengo muchos amigos ahí. Él me conoce a mí. Cuando a Gustavo Petro se le habla de Alfredo Serrano, él sabe quién es Alfredo Serrano. Por otra razón, cuando Gustavo Petro gana la alcaldía de Bogotá, la segunda y única victoria que obtuvo el movimiento de Gustavo Petro en Colombia fue en la ciudad de Magangué, con Marcelo Torres como alcalde de Magangué y el alcalde de Bogotá, que fue Gustavo Petro. En esos días coincidió con que yo publiqué el libro de la gata, que Petro había denunciado con mucha fortaleza y pues el sector de la izquierda, valga decirlo, vio con muy buenos ojos que un escritor, periodista, Alfredo Serrano, hubiera escrito un libro de esa categoría y le ganamos a la gata en Magangué, en ese feudo que no perdía esa mujer. Y Marcelo Torres es alcalde de Magangué. Los resultados de esa alcaldía, también valga decirlo, parece que no fueron los mejores. Marcelo terminó ahí como con líos. Pero me está diciendo usted el concepto que tiene entonces de Gustavo Petro. Sí, hombre, mire, John Didier, Gustavo Petro tiene una característica que yo digo, ojalá Dios se volteara un poco, porque si se volteara un poco nos ayudaría. ¿Cuál? Él es un hombre muy terco. Muy terco. Gustavo Petro, lo digo con mucho criterio, no respeta pinta. ¿Y por qué hablo de ese comentario? Mire que tuvo la osadía de decirle a la fiscalía, investigue a mi hijo. De decirle a la fiscalía, investigue a mi hermano. ¿Sí? Él, y yo digo que para bien, porque a mí me preocupó mucho cuando Gustavo Petro llegó con Roy Barreras, con Armando Benedetti, con Liscano, con Prada, con la misma Laura Sarabia, que era una niña desconocida. Realmente Laura Sarabia la sacaron como un conejo de un sombrero, o sea, ella llegó como un accidente y más bien fue utilizada. Y me imagino que con el anuncio de ayer seguirá siendo utilizada en el gobierno de Gustavo Petro. Pero si Gustavo Petro hiciera, John Didier, siquiera el 15% de lo que habla, este país cambia. Pero lo que vimos ya es que pasó un primer año muy accidentado, donde Gustavo Petro ha estado muy confundido, donde Gustavo Petro ha estado muy refundido más que confundido. Y bueno, pues todo el mundo, ya hay sectores que hoy piden exámenes médicos, hay otras personas como Ingrid Betancourt, que ayer salió a decir que Gustavo Petro consume cocaína. Bueno, en fin, empieza a calentarse mucho ese aspecto. Me han preguntado, John Didier, si Gustavo Petro se retira, tiene que morirse. Gustavo Petro no se va a retirar, tendrá que morirse, ¿sí? Porque él es de esas características, ¿sí? Es un hombre que ya está acostumbrado a ese tipo de peleas. Recordemos la alcaldía de Bogotá. Él, desde que llegó a la alcaldía de Bogotá, lo querían sacar a la semana siguiente y aguantó. Ahora bien, 3 años largos nos quedan, John Didier. ¿Cómo va a ser esto? Yo sí creo que mi comentario que hice en principio con Claudia López y el desbarajuste con el que se vive hoy en Bogotá, sobre todo en materia de seguridad y de movilidad, no escapa al gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional nos tiene sumidos, digamos, en esa misma crisis de ingobernabilidad realmente. No hay autoridad. John Didier, el problema de Colombia y el problema de Bogotá se llama problema de autoridad.
Y tiene que ver también con la autoridad Y entonces, moral. ¿a quién está apoyando la alcaldía? ¿Al general Vargas o a...? No, yo creo que Carlos Fernando Galán es un muchacho que merece ser alcalde de Bogotá, está preparado, ha estudiado, es un hombre serio, es un muchacho que tiene una ADN muy importante. Su padre fue un gran hombre paisano, por cierto, mío de Bucaramanga, un gran hombre, Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo he conocido a esos tres muchachos de cerca también, a los Galán, a los tres hermanos Galán, y yo pienso que es un buen candidato. No quiero decir que los otros no lo sean, hay buenos candidatos, lo que pasa es que uno ya empieza a mirar las elecciones por la favorabilidad. En mi concepto, esto se va a pelear entre Gustavo Bolívar, a quien conozco también muy bien, eh, Oviedo y Carlos Fernando Galán. Ahí va a estar el alcalde de Bogotá. Alfredo Serrano, gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5, número 34 en la lista del Partido Liberal para ser concejal de Bogotá. Invitación para los oyentes para que lo apoyen el 29 de octubre. Gracias, John Didier. Mire, yo lo único que le puedo decir a los oyentes es que Alfredo Serrano Zavala, escritor y periodista número 34 del Partido Liberal, no es ladrón. Y creo que decir uno no es ladrón en Colombia, tiene que decir uno con los ojos arriba, porque si uno es un mentiroso, esa palabra, esa afirmación se cae en unos segundos. Y decir que no soy un ladrón en un espectro político, yo creo que es algo muy importante, John Didier. Muy bien, Alfredo Serrano, candidato al Consejo de Bogotá, número 34, lista del Partido Liberal. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto